La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Carlos, ya no somos indiferentes. Hablamos y nos hacemos escuchar. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar. Mecánicos no hay, pero sí sanitaristas como Mario Robre y José Carlos Escudero. Para pensar y sentir el mundo con el reporte de salud internacional. Bueno, José Carlos Escudero, preguntarte para el reporte de salud internacional, ¿qué venís viendo en relación a lo que está pasando en Europa por estos días que ha vuelto y se ha puesto nuevamente el coronavirus bien fuerte la situación? Mira, yo estoy en este momento, como siempre, cuarentenado y frente a la computadora. La situación en Europa es terrible, es bastante peor de lo que uno hubiera supuesto. Están llegando a niveles de contagio superiores en muchos lados a lo del primer brote. Acordate, el primer brote mató fuertísimo en Italia, España y Gran Bretaña. Francia zafó un poco, Alemania zafó un poquito más, pero los primeros países, España, Italia y Gran Bretaña, pagaron con decenas de miles de muertos. Y ahora estamos hablando de contagio, pero una gran cantidad de esos contagios se van a traducir en muertos. Así que se viene una situación muy embromada que hace que Macron, el tecnocrático Macron, esté planteando en París una cuarentena, un toque de queda, que es una cosa que no debe haber habido en París desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, y que en tantos otros lugares, en Alemania, por ejemplo, que había un sistema de control domiciliario de casos muy bueno, están abrumados y están pensando qué medidas mucho más duras están por tomar. Y en Gran Bretaña hay una interna feroz en el Partido Conservador británico. Como buen partido conservador, está a favor del rebaño, de la falta de control estatal, igual que la derecha en la Argentina. Así que el Partido Conservador, en general, no quiere más controles, los laboristas quieren más controles, la población quiere más controles, le suben los casos y está tremenda la situación en general en Europa. José Carlos, ¿y qué nos podés aportar con este debate que en realidad nace prácticamente desde el inicio de la pandemia, ¿no? Que es esta teoría del rebaño? Mira, un ideólogo de la teoría del rebaño fue Mauricio Macri, cuando conversando con Alberto Fernández le dijo que se mueran los que tienen que morir. ¿Te acordás de eso? Bueno, esa es una forma de decir el rebaño, es decir, viene la pandemia, se muere una enorme cantidad de gente, pero sobrevive suficiente cantidad de gente para que se corte el contagio. ¿Te das cuenta? Ese es el planteo del rebaño, porque la inmunidad colectiva se conservó porque alguna gente, o la mayoría de la gente, sobrevive a la enfermedad y queda inmunizada. El único pequeño problema es que mueren decenas de millones de personas. En la gran pandemia de 1918-1919 murieron 50 millones de personas en el mundo, con las tasas de población que hay ahora, 50 millones entonces serían 200 millones de muertos de ahora. Y entonces se corta la epidemia porque muere tanta gente y sobrevive tanta gente, pero sobre todo notemos la gente que muere para que se corten los contagios. Yo acabo de leer un documento que creo que se publicó ayer, donde se dice la teoría del rebaño no es que sea falsa, funciona, pero el precio de decenas de millones de muertos. ¿Quién está dispuesto a decir acepto que mueran decenas de millones de personas para conseguir una teoría de rebaño y que termine la pandemia sin más restricciones a la movilidad? Es una monstruosidad. El grupo técnico acaba de decir, de pronosticar 70 millones de muertos si se usa el rebaño a nivel mundial. Yo pienso que están errando en un sentido conservador, serían más de 70 millones de muertos. La teoría del rebaño es
como viste el darwinismo social, no haces nada, mueren los que tienen que morir, se corta la epidemia con decenas o quizá algunos centenas de millones de muertos. José Carlos, vos siempre ahí nos pones en blanco sobre negro con todo el seguimiento de los números puntuales de los casos en los países que venís ahí rescatando en estos días. Lo que yo estoy rescatando es que las mortalidades están subiendo en todo el mundo y la forma en que se miente en la Argentina con respecto a lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, los medios hegemónicos de Argentina filtran lo que yo te acabo de contar sobre las cosas que están pasando en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos están teniendo un pico de casos que también se traducen en internaciones, muertes, etcétera, un pico de casos que sería para Estados Unidos la tercera ola, un aumento fenomenal en algunos lugares más que en las olas anteriores. Te digo, vengo de leer los diarios norteamericanos ahora, ¿no? Eso se está registrando y eso no se dice en la Argentina. Eso no lo dicen los medios hegemónicos. Cuando se escandalizan por la terrible cifra de muertos que hay en la Argentina, no se habla de las terribilísimas cifras de muertos que hay en otro lado y sobre todo no se tiene en cuenta la tasa de mortalidad, que es muerto contra población. Argentina son 45 millones de habitantes, comparemos con países que tienen menos muertos, pero tienen muchísima menos población. Eso si vos te levantás temprano, un chiste, aunque te levantes tarde, lo tenés en internet actualizando día por día. Entre los 20 países con mayor mortalidad por coronavirus en el mundo, tasa de mortalidad, Argentina sigue estando en el lugar 17 de esos 20. Y lo que no dicen los medios hegemónicos es qué países están por arriba de Argentina. Está Estados Unidos, está Brasil, está Perú, está Bolivia, está Chile. ¿Te das cuenta? Países con los cuales Argentina se está portando bastante mejor en esta catástrofe epidémica que está viviendo en el mundo y que está en internet todos los días. Los periodistas que usan información falsa, vos podés decir son malos periodistas, yo pienso peor, son mentirosos mercenarios, porque no acceden a la información a la que accede cualquiera que tenga computadora.